al doctor Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, en su momento miembro distinguidísimo del Partido Acción Democrática, y ahora pues en el exilio luego de haber estado en prisión y en arresto domiciliario en Venezuela, en Caracas. Antonio, gracias por estar con nosotros en esta nueva etapa en América Radio 1260 y 94.3 FM. Los que no tengan AM en su radio, pues sintonicen en FM 94.3. Antonio Ledesma, ¿cómo ves la situación de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que han aplaudido el informe divulgado este sábado por el gobierno de Noruega, que denuncia el marcado aumento de desapariciones forzadas en Venezuela y su uso como instrumento de represión política? Han arreciado la represión. ¿A dónde puede llegar esto? Bienvenido, Antonio, adelante. Gracias, Oscar. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, veo a María Corina y Edmundo en la misma posición de lucha que han venido asumiendo desde hace muchos años. María Corina y Edmundo han tenido como bandera, no solo en coyunturas electorales, la defensa de los derechos humanos, sino que en toda esta etapa tan lamentable que hemos padecido los venezolanos, ese ha sido un reclamo constante, tanto de María Corina como del presidente. Yo estuve con el presidente en una reunión que se hizo precisamente en La Haya. Allí el presidente no solo habló de su yerno, que es el caso patético de la desaparición forzosa de Rafael Tubares, el esposo de su hija, que está desaparecido ya por más de 8 meses, sino que se refirió a todo el conjunto de arbitrariedades cometidas por Maduro desde el 2014, casi 20.000 detenciones arbitrarias. De esas casi 20.000 detenciones arbitrarias, hay miles de personas que siguen sometidas a un régimen de presentación ante los tribunales, donde lo humillan, donde abusan de su condición de ciudadanos que deberían estar libres plenamente, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y pare usted de contar. De allí que esta es una historia que se escribe todos los días con el sufrimiento de venezolanos. Hoy amanecimos con la información de que el diputado de Barinas, al igual que el periodista Roland Carreño, fueron desaparecidos anoche. Estaban en una cárcel, supuestamente estaban en el helicoide y no se sabe hacia dónde lo han trasladado. Y esto tiene que ver con toda esa escalada y puesta en marcha de la famosa puerta giratoria. Liberaron 13 personas recientemente, pero siguen metiendo. Ayer detuvieron a unos jóvenes en el estado Mérida, han detenido jóvenes en el estado de Aragua, siguen trasladando de manera irregular a los presos políticos, y ese es precisamente lo que nosotros queremos ponerle punto final. Y la manera de ponerle punto final es honrando el mandato que le dio el pueblo a María Corina y Edmundo el 28 de julio de 2024. Ahora bien, Antonio, se habla de invasión, se habla de que no va a haber invasión, eso entra dentro del campo de la especulación. Pero ustedes descartan, cuando digo ustedes, los dirigentes de la oposición, que se produzcan operaciones quirúrgicas, operaciones de extracción, como ocurrió con Carlos Leder, como ocurrió, no vamos a mencionar a Noriega porque eso fue producto de una invasión, pero sí las extracciones, por ejemplo, de Juan Ramón Mata Ballesteros en Honduras, que era el Pablo Escobar en su momento de Honduras, y otros hechos específicos, concretos, no solamente de extracción para traerlo a la justicia en Estados Unidos, sino también de eliminación de dados de baja, como el caso de los iraníes, como el jefe de Hezbollah. Ahora bien, ustedes descartan que haya extracciones de un Diosdado Cabello, que ha sido una voz vociferante al frente de la represión más brutal en Venezuela. Bueno, nosotros no debemos ponernos en el rol de estar anunciando una u otra cosa, ni para confirmar ni para negar, porque las estrategias militares, primero que no se divulgan, ni admiten especulaciones, ni jugarretas hipotéticas. Sabemos que hay unas fuerzas transatlánticas que están a 12 millas náuticas de los linderos de nuestro país. Esas fuerzas militares no dependen ni de mí, ni de María Corina, ni del mundo, sino de mandos naturales. Cuando se hacen este tipo de preguntas, si va a haber invasión, si va a haber
extracción. Nosotros preferimos más bien ubicarnos en los hechos absolutamente ciertos, que no dan lugar a dudas, no dan lugar a especulaciones. En primer lugar, que hay un régimen encabezado por Nicolás Maduro que ha sido clasificado como narcoterrorista. Eso es un hecho absolutamente cierto. Que esa clasificación no la ha dado un grupo opositor ni un periodista que quiera llamar la atención de los medios de comunicación social o que quiera vender un libro. No, lo han dado el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, además del Departamento de Estado. En tercer lugar, que ha sido muy claro la vocería del gobierno de los Estados Unidos, por una parte la fiscal Pam Bondi, la propia vocera de la Casa Blanca, Caroline Levy, el secretario de Estado, Marco Rubio, que en Venezuela funciona un cartel que desde Venezuela sale casi el 24% de la cocaína que circula por el mundo, que ese cartel está aliado con el terrorismo, con grupos de Hezbollah, con los que lavan dinero, con los que lavan capitales inmensos provenientes de la economía oscura, que están aliados con bandas transnacionales, que esos grupos irregulares son liderados por Maduro, al que no ven siquiera como dictador, sino como el capo de un cartel de drogas que tiene ya clasificación de terrorista. Cuando Maduro habla de invasión, oímos a María Corina Machado y a Inmundo hablando de inversión. Ese es el contraste. El contraste es la desgracia que Maduro quiere seguir agudizando en Venezuela. Es el país hundido en la miseria, el país con una catástrofe económica, con una catástrofe humanitaria compleja, mientras por otro lado el liderazgo natural, legítimo, auténtico, del que forman parte del Mundo, María Corina Machado, que hablan de inversión, de las inversiones que van a llover sobre Venezuela cuando pasemos la página de esta dictadura. Invasión, no, lo que hay es la puesta en marcha de unas diligencias, de unas operaciones para contener la impunidad. Eso es lo que hay en Venezuela, impunidad de un régimen que sigue traficando drogas, que sigue violando los derechos humanos, un régimen que habla de invasión cuando son ellos los que le permitieron a los castristas que invadieran a Venezuela. Yo no he visto ningún soldado norteamericano, estadounidense en Caracas o en Caricuao. Los que sí están metidos en los cuarteles de Venezuela, en las notarías, en los registros, son los agentes de la tiranía de Castro y los matones que mandó para allá el dictador de Nicaragua. Lo que sí hay en Venezuela son operadores de Irán que quieren tener a Venezuela como un satélite. De allí que esa es la verdad y hay que decirla alto y duro. Finalmente, Antonio, la ONG Laboratorio de Paz está denunciando su profunda preocupación ante las denuncias sobre prácticas de alistamiento forzoso en la campaña gubernamental Yo Me Alisto, impulsada por Nicolás Maduro para incorporar a ciudadanos, incluidos adolescentes, a lo que ellos llaman la Milicia Nacional Bolivariana. ¿Cuál es la intención real cuando no hay invasión? Y muchos expertos acreditados dicen que no habrá invasión de este reclutamiento forzoso, de utilizarlo como herramienta de consolidación del régimen, de atornillamiento mayor. Sí, sin duda alguna, a Maduro lo que le queda es el garrote, son las cabillas para golpear a los ciudadanos, los grupos estos que dirigen los torturadores de la Vigecin, del CIEMIN, la élite militar corrompida. De allí que este postureo de Maduro de amenazar con fuerzas militares. Esas fuerzas militares no existen. Existe una élite que está corrompida, pero la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, soldados, suboficiales, votaron por Edmundo González y María Corina Machado. Eso está demostrado en las actas. En los centros de votación donde ellos ejercieron el sufragio, los militares, ganó Edmundo María Corina con más del 70%. De allí que son fuerzas fantasmagóricas, pero en todo caso no está armando Maduro un ejército para pelear contra fuerzas extranjeras, porque se le nota en la cara el miedo y el nerviosismo que lo perturba. Son organizaciones para amenazar a los ciudadanos. Esa es la verdad. No es para pelear contra fuerzas externas, porque ahí no hay ninguna invasión. Es para amenazar a los ciudadanos, a los que les prohíben, les impiden marchar, protestar, porque el 90% de los venezolanos
desearían estar en todas las calles de Venezuela gritando a mandíbula batiente que se vaya Maduro, basta ya, que regrese el Mundo González y que María Corina Machado y el Mundo inicien el gobierno de transición en Venezuela, para lo cual ya tienen preparados todos los planes necesarios. Finalmente, Antonio, el hecho del cambio de enfoque, para decirlo de alguna forma, de no plantear el tema, el diferendo entre Estados Unidos y Venezuela, o las democracias del mundo occidental y Venezuela, desde un punto eminentemente político, ubicándolo, encuadrándolo dentro de lo que es una narcodictadura, como tú muy bien lo has señalado, es una estrategia inteligente. O sea, no estamos tratando con un problema de geopolítica, sino con un problema de crimen organizado encabezado por el cártel de los soles. Por supuesto, aquí no se puede hablar de diferéndum ni del reclamo del Esequibo que ellos mismos han venido entregando, porque si algunos han sido irresponsables para defender nuestros derechos legítimos, basados en el último Sidetis Iuris, desde la historia de nuestro padre del Libertador, Simón Bolívar, ha sido Nicolás Maduro y Chávez. Era Maduro canciller de Chávez en aquellos años, el 2012, 2011, cuando fueron muy tolerantes con las inversiones que estaban haciendo, incluidas las zonas de reclamación con el Esequibo. Pero eso se ventilará oportunamente y creo que un gobierno de transición liderados por el Mundo y María Corina sabrán defender nuestros derechos del Golfo de Venezuela, del Esequibo y garantizar la reincorporación de Venezuela en todos los escenarios democráticos del mundo. No es lo mismo tener el presidente con brillo democrático, sin peso judiciales sobre sus espaldas, como serán el Mundo de María Corina, que tener allí a un dictador con un cartel en sus espaldas por el que ofrecen $50 millones. Antonio Ledesma, como siempre, muy agradecido por tu participación y por tus análisis, y hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ti. Simplemente aprovecho la oportunidad para pedirle a la gente que nos escucha que si quieren tener más detalles de todos estos temas, pueden buscar en mi portal web antoniolodesma.net. Así es. Bueno, gracias, Antonio. 8:15.